y porciones del Nuevo Testamento y muy bueno. Gracias a Dios por esa experiencia, por una experiencia bonita, un ejercicio que yo creo que eso es lo que debiéramos hacer cada mes, por tarde que fuera, ¿sí o no? Entonces vamos a ver cómo tenemos 2 programadas para el año, pero si eso está bien, la idea es repartir mínimo unos 100,000 ejemplares del Nuevo Testamento aquí, que más o menos es la población, ¿sí o no? Entonces seguimos orando por eso y dándoles gracias a Dios por esa participación, involucrarse, servir y por lo que Dios está haciendo y puede hacer a través de su palabra. Recordamos, bueno, los programas de Semana Santa es de jueves a domingo, asistir, invitar, y esa es la tarea que usted se dé esta semana para que sea de gran bendición. Usted debe ser el primero en traer a su amigo y venir aquí para que sea de bendición. Es un programa de la iglesia a favor de todo Arauca. Recordemos y orar por el curso Cultura Bíblica con el misionero coreano Esdras Kim, de 4 al 6 de mayo. No se lo pierda, un excelente curso para los que quieren conocimientos profundos y generales de la Biblia. Debemos orar también por Leonel Barrera, un hijo de la hermana Marta Barraza, ¿no? Uno que está en el ejército, pero está hospitalizado por un accidente de moto y con un carro o algo así, y quizás hay que trasladarlo a Bogotá para ser operado. Oramos también por la hermana Leonor, que está en Bucaramanga, y el 4 de este mes le van a hacer el cateterismo. Y también oremos por Marcelita y la hermana Adix, que salen para Bogotá creo que en el día de hoy, salen también pues para ser evaluada. Recuerden que Marcelita ya fue operada de primera intervención y va a ser evaluada entonces por el médico, que Dios sea guiándoles y dirigiendo todo esto de manera especial. Pongámonos de pie, hermanos, oramos al Señor y luego nos disponemos a estudiar su palabra. Recordamos, si hay algunas personas que todavía, nuevos creyentes, no están en clases bautismales, el hermano Simón está allí en la oficina dando precisamente clases para esas personas, prepararles, porque pronto pues necesitamos tener otro grupo de personas bautizadas en la iglesia. Entonces, mientras estoy dando la clase aquí, se puede pasar también a recibir una clase especial para nuevos creyentes y personas en vía al bautismo. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de estar en tu casa, por la oportunidad de juntarnos como tu pueblo y poder servirte, pero también aprender de tu palabra. Estamos aquí precisamente para oír tu voz. Yo solo soy un instrumento tuyo en estos momentos, pero yo mismo, Señor, soy parte del grupo que necesita aplicar, oír y recibir tu palabra. Por eso, úsame solo como instrumento, pero trabaja en mi vida y en la vida de todos quienes estamos en esta mañana aquí, para que tu palabra realmente sea la que mejore y haga las reparaciones que nuestra vida necesita. Y haznos cada día más aptos y más útiles para tu gloria, para tu servicio aquí en la tierra. Oramos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden sentarse, hermanos. Hemos venido trabajando el tema precisamente de hace 8 días empezamos el tema de la carnalidad en la vida de los creyentes. Y estábamos hablando del hombre o de la persona carnal. Ya definimos algunas cosas y solo hacemos repaso para ubicarnos en todo lo que trabajamos. Seguimos. Vamos adelante. Ya entendemos que una persona carnal es aquel que, aunque es creyente en Cristo, tiene salvación, tiene el Espíritu Santo morando en su vida, sin embargo vive bajo el control de la carne y no bajo el control del Espíritu Santo. También dijimos
algunas realidades importantes. Estos hermanos eran hermanos. Pablo los llamó sus propios hermanos, y eran hermanos de Pablo, eran hermanos de nosotros, a pesar de sus problemas. Segunda cosa, eran iglesia del Señor. La iglesia del Señor, pero hermanos a pesar de defectos que Dios está trabajando en su vida. Eran santificados en Cristo Jesús, o sea que habían experimentado el proceso de la regeneración en su vida. Habían sido regenerados por Cristo y por eso eran santificados, aunque en el llamamiento a la santidad se habían portado deficientes. Eran niños en Cristo. Entonces eso indica uno que es nacido, eran nacidos, miembros de la familia de Dios, aunque sin desarrollo espiritual. Seguimos. Estamos en los síntomas de la carnalidad y hoy vamos a seguir allí precisamente. Las manifestaciones, o sea, qué cosas revelan o mostraron o por cuáles pecados o prácticas se dejó ver o se mostró que ellos eran carnales. Recuerdan que dijimos que estas clases de cosas son las manifestaciones y no la causa de la carnalidad. Yo peco porque soy pecador y no soy pecador porque peco. ¿Sí? ¿Me explico? Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Por eso el pecador sin sus pecados no deja de ser pecador. Si un borracho dice, o un fornicario dice, yo no fornico, no me emborracho, no robo más, y no acepta a Jesucristo, va al infierno igual a cualquier otro, porque aunque sus pecados no los está haciendo, por eso no deja de ser pecador. Entonces, lo que condena al hombre es el pecado, y lo que hace que el hombre cometa pecados es la realidad de su propio pecado. Por eso es esa la que tenemos que reconocer delante de Dios, que no somos justos, porque cada uno somos manchados por nuestro pecado. Entonces, la primera cosa en que se manifestó la carnalidad en ellos fue los celos, las envidias, la desconfianza entre los mismos hermanos, entre las familias, entre los esposos y cosas así. La segunda cosa fue el engreimiento, el orgullo, el envanecimiento. En lugar de ser humildes, se ufanaron, se llenaron de orgullo y se envanecieron. Otro problema fue las contiendas, las peleas. Empezaron a contender, a pelear dentro de ellos mismos. Y eso empezó a llevarles a una serie de daños más y más. ¿Qué otra cosa? Las desuniones, las mismas divisiones. Dijimos que habían llegado a tal punto que no había unidad ni para la mesa del Señor. Se reunían a participar de la cena y salían peleando. No había concordia, no había armonía, y por eso había desorden y muchas otras cosas. Los hombres no conservaban sus principios, las mujeres no conservaban su compostura, ni en su atavío personal, ni en el ejercicio de sus dones, había un desorden total. Y por eso en 1 Corintios 14 Pablo tiene que decir que Dios es Dios de orden y no un Dios de confusión, y trata de organizar muchas cosas así. Pero había otras cosas, y hoy vamos a entrar. Hasta ahí llegamos hace 8 días. Pero hoy vamos a mirar que había otras cosas. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, perdón. Y dice la palabra del Señor así:
Se ha sabido, dice Pablo, hay noticias, se cuenta, la gente ya dice eso, que hay entre ustedes fornicación, y un tipo de fornicación cual ni siquiera se nombra entre los paganos, los gentiles, a tal extremo que alguno de ustedes tiene a la mujer o vive con la mujer de su papá. Y vosotros estáis orgullosos. ¿No debéis más bien no deben más bien lamentarse y quitar de en medio de ustedes al que tal acción cometió? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviese presente, ya juzgué al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu también con ustedes, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, para que se muera, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué había ahí? Lo que llamamos inmoralidad sexual. Había tal libertinaje sexual a tal punto dentro de la iglesia que había pecados tales como pecados de incestos. Pecados de incestos, pecados sexuales dentro de la misma familia, donde hijos cohabitaban sexualmente con la mujer o concubina de su papá. ¿Recuerdan? En la historia bíblica se habla de casos de esos. En el caso, y aquí precisamente, no es cuando dice con la mujer de su padre, no es con la madrastra, ni tampoco con su mamá, sino con una concubina. O sea, lo cual indica que su papá tenía varias mujeres. Y él vivía con una de esas también. Un caso bíblico, recuerda, es el caso cuando el hijo mayor de Jacob, Rubén, vivió con una concubina de él. Sí, recuerdan que eso le costó la primogenitura a él. Era el mayor, el derecho a la primogenitura. Pero también fue Absalón, el hijo de David, el que también, David tenía un harén de mujeres y él cohabitaba con una de esas también. Pues este hermano de la iglesia también tenía su harén, tenía varias mujeres. Y el hijo de él, otro hermano de la iglesia, otro miembro de la iglesia, resultó, entre otras cosas, viviendo con una de las mujeres del papá. Y el mismo Pablo dice, eso es fornicación. Eso es pecado sexual fuera de los órdenes establecidos por Dios. Pero es un tipo de fornicación que aún los paganos, una clase de pecado que aún entre los paganos muy raro se escucha y es reprobable. ¿Comprenden? Porque aún entre los no paganos se ve esas cosas. Casi no se ve esas cosas. Pero ahí sucedía. Y ellos, en lugar de estar avergonzados y lamentar su situación, dice que estaban envanecidos, orgullosos. Y alguien decía, el que tiene rabo de paja no lo mete a la candela. Nadie decía nada porque como cada uno tenía lo suyo, como cada uno tenía sus propios problemas y estaba haciendo sus embarradas, entonces, aunque era un poquito medio raro, pero nadie decía nada. Y esto es parecido a lo que decíamos hace 8 días, ¿recuerda? O fue el miércoles, cuando el Señor dijo a los que acusaban a la mujer adúltera, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Y todo el mundo empezó a irse. Su cuerpo
lo habían convertido en un instrumento para pecar, en lugar de ser lo que Dios quería que fuera, un instrumento para glorificar a Dios. Es por eso, y es aquí, donde Pablo dice que el cuerpo cumple 3 funciones especiales y hay que darle ese uso especialmente. En 1 Corintios 6, 19 al 20, el apóstol Pablo nos dice que el cuerpo, primero que todo, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual mora en vosotros? O sea, que el cuerpo es en primera medida que es, si lo tenemos de Dios y mora en nosotros, indica que el cuerpo es la morada o la casa donde vive, la habitación donde vive el Espíritu Santo, donde vive Cristo. Y hermanos, si es la casa, ¿recuerdan en Efesios 3, creo que es 17? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por lo general, de acuerdo al que va a habitar la casa, así nosotros organizamos la casa, ¿sí o no? Si a usted le busca alquilado el señor alcalde su casa para vivir, se le va a vivir allí, usted le hace algunas mejoras para que el alcalde diga: esta es la que yo voy a arrendar, ¿sí o no? Y si lo va a tener de visita por un par de días, no sé si les conté una vez a ustedes, pero un hermano en Ocaña, un hermano muy pudiente y todo, pero él fue una vez, tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos por allá como un mes. En esa gira que hizo, conoció muchos amigos, muchas familias, un hermano muy dado a la gente, muy cariñoso y eso, y anduvo por allá todo un mes. Luego, dentro de todas las familias que visitó, hubo una familia norteamericana que lo quiso, que le abrió las puertas de la casa, que le dio comida, lo trató como un rey allá. Y se quisieron tanto que la familia norteamericana le dijeron: tenemos que ir a Ocaña, tenemos que ir a visitarlo porque usted nos ha caído muy bien y tal cosa. Bueno, con mucho gusto, las puertas de mi casa están allá a la orden y yo voy a recibirlos allá. Los espero allá. Bueno, se despidieron, se vino con esa ilusión de que esa familia me va a visitar. Pero llegó a la casa y lo primero que llegó a mirar fue, pues tiene una casa muy bonita, pero a mirar, esta casa no es digna de recibir esa pareja. Y él es bastante orgulloso en su vida personal, es muy humilde, pero a la vez orgulloso en su lujoso. Para mí sería una vergüenza que llegue esa persona que me atendió tan bien, meterlo en este cuarto, sentarlo aquí, yo no sé qué hay de él. Total que se buscó el mejor arquitecto ahí de Ocaña y lo llevó para su casa. Dijo: a ver, hágame un replanteamiento aquí a esta casa. ¿Qué mejoras, qué cosa me le puede hacer para arreglármela antes que aquella pareja vaya a venir? Y hermanos, le invirtió como 150 millones de pesos. Sí, nueva. Y estoy hablando de unos años atrás. Eso mejor dicho. Y más lo que había, solo la dejó, pero como tal, mejor dicho. Para cuando ellos vengan, más o menos, esta es la casa digna para ellos. Nunca vinieron. La pareja nunca vino, pero la que jamás ha perdido esa actitud de agradecimiento con él es su esposa. Le arregló su casa como nunca, ¿sí o no? Pero mire hasta dónde y qué es capaz de hacer un hombre, una mujer, una persona por arreglar un sitio donde una persona digna va a pasar por ahí un rato que sea. Y cada vez que leo ese pasaje me acuerdo de esa ilustración: para que habite Cristo en vuestros corazones.
si la morada del Espíritu, si Dios quiso, y el plan de Dios, recuerda si uno hace una historia de los templos, el tabernáculo para que allí habitaba Dios, el templo allí, el testimonio de Dios estaba en el templo, en el lugar santísimo, pero ya en el Nuevo Testamento, Cristo, Dios mismo habitó en forma humana, en el Emanuel, Dios con nosotros. Cristo mismo vino y en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Cristo, Dios mismo, se humanó para vivir entre nosotros como hombre. Pero después, Dios habita en cada corazón. Amén. Cuando la Biblia dice que la iglesia es templo de Dios habla de toda la congregación. La iglesia local es el templo de Dios. Pero cuando habla de cada creyente, somos el templo del Espíritu Santo, la casa donde habita el Espíritu Santo. Por eso el valor principal de nosotros no está en estas 4 paredes, está en su propia vida. Es la vida de nosotros mismos. Y por eso, ¿dónde nos vamos? Porque si mi templo es movible, así como el tabernáculo en el desierto, recuerdo, donde quiera que iban lo movían, desarmable. Donde quiera que yo estoy, soy el templo del Espíritu Santo, y no solo en estas 4 paredes. Allí está el Espíritu Santo viviendo conmigo. Por eso, el templo es la morada o la casa del Espíritu Santo. Pero el cuerpo es el templo del Espíritu. Y templo, ¿qué diferencia hay entre una casa y un templo? La única diferencia está en la función. La casa es para que viva. El templo tiene la función de adoración, dedicación a algo. Por eso los templos, a través de la historia, incluso eran templos que se mantenían las 24 horas del día, las puertas abiertas, para que el adorador, en el momento que quisiera ir a adorar a Dios, tuviese disponible para hacerlo. A veces las casas hay problemas porque falta barrerlas, falta comodidad por cualquier cosa, la gente tiene prejuicios de que allá me da pena, pero en el templo no hay por qué, porque es la casa que hemos escogido para adorar al Señor. Es un lugar donde el Espíritu Santo adora, a través del cual el Espíritu Santo adora a Dios. Y una vez le hice esta pregunta: ¿quién es el que adora? ¿El templo o el que vive en el templo? Mire, si nosotros somos templos y el que vive en nosotros es el Espíritu, ¿quién es el que adora? ¿Nosotros? ¿Es el templo o es el que vive en el templo? No, hermanos, no somos nosotros los que adoramos a Dios, es el Espíritu. Cristo dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará. No dice ustedes. ¿Qué es la función del templo? Estar disponible para que el adorador lo haga con libertad. La única función de nosotros es estar disponibles. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Cuándo no estamos disponibles? Cuando hay pecados sin confesar en la vida. Cuando yo tengo pecados, prácticas pecaminosas en mi vida, eso obstruye, eso ensucia el templo, eso indispone, desarregla el templo y no lo hace apto para brindar una adoración como el Espíritu Santo quiere hacerlo en nuestra propia vida. Por eso tiene que empezar una tarea a favor de, para limpiar el templo, en lugar de, a través de brindar una adoración a Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo también es. El verso 20. ¿Ignoráis que habéis sido comprados
por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. Entonces, mire, el cuerpo es morada del Espíritu, pero el cuerpo es templo del Espíritu, y el cuerpo a la vez es propiedad de Dios, propiedad del Espíritu. O sea que el cuerpo no es mío. Si no es mío, yo no puedo darle el uso que a mí se me venga en gana. Porque uno con lo de uno hace lo que quiera, pero con lo que es de uno, uno tiene que darle el destino para el cual el dueño lo quiere. Dios me ha dejado el cuerpo para que le glorifique en el cuerpo, no para que me vuelva un sinvergüenza con el cuerpo. Por eso Pablo pedía que le diera vida al Señor para poder servir a Dios con su cuerpo. David oraba a Dios que le diera sanidad, que lo sanara, que no lo dejara ir al Seol, al lugar de los muertos, porque decía, entre los muertos no se puede alabar a Jehová. Y yo quiero alabarlo. Él en el Salmo 34 y el Salmo 103, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca. Salmo 103, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ni siquiera uno de sus beneficios. Y él pedía vida a Dios para poder glorificar y bendecir y exaltar el nombre del Señor con su cuerpo. Pero hermanos, es la razón por la cual Dios muchas veces tiene que cortar, porque el cuerpo es de él. Y si usted está, y el creyente carnal está en el peligro del juicio de Dios de ser cortado, porque en lugar de estar dando guerra de sinvergüenza por ahí haciendo lo que no debe hacer, es mejor cortarlo. Mire lo que dice Juan 15, 2. El que en mí no lleva fruto, ¿será qué? Cortado. Y es la idea de ser tijereado. Esto es un podador que coge las tijeras y corta los gajos. Hermanos, ser carnal no es vivir nomás a gusto dando vuelta. Aquí el pasaje que leíamos, el verso 4 dice, Pablo, reúnanse y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Algunos piensan diciendo, no, échenlo de la iglesia para que se vaya a dar gusto allá, a pecar y a hacer de las suyas, al menos para que algún día se arrepienta y se salve. El concepto no es ese. Para destrucción de la carne, entregado a Satanás, ¿qué es? Era la iglesia, debía reunirse después de una y otra amonestación, después de un y otro llamado de atención, decirle, hermano, si no quiere arrepentirse y mejorar eso, vamos a orar a Dios para que Dios entregue a Satanás. Dios le dé permiso a Satanás para que Satanás lo mate. Recuerdan que Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, o sea que no se queda quieto, no se sienta en ningún momento al lado nuestro buscando a quién destruir. Y cuando habla de destruir, no solo habla de la vida espiritual, ya él sabe que no puede con esa, física. Satanás busca la destrucción física de nosotros. Por la misericordia del Señor vivimos, no por que Satanás sea buena gente con nosotros. Es por la misericordia de Dios y que Dios no le da permiso. Pero cuando la persona sigue en su desorden, pedirle a Dios que Dios le dé licencia a Satanás para que Satanás lo moche, lo corte. Y recuerdan que ahí se reunieron. Y este hombre, cuando la vio en serio, se arrepintió y Dios lo perdonó, pero cambió.
Ustedes han leído en primera de Juan 5:16, donde hay pecado de muerte por el cual pido que no se ore, ¿sí? Y hay pecados no de muerte. Pecado de muerte no es una clase de pecado especial, es una condición de vida, de disciplina en la cual entra una persona por causa de su pecado, donde ya no se debe orar más. ¿Cuál es? Hay 3 tipos de disciplina en la Biblia. La amonestación, que es cuando la persona va persona a persona, 2 personas, 2 o 3 personas, o la iglesia se reúne y se le llama la atención, hermano, que esto, cuestiones. Si de todos esos llamados de atención no quieren, entonces hay otra disciplina que es la excomunicación. Excomunicación es apartarlo del grupo, no tratarlo como cristiano. Mire la disciplina para eso. 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso les tocaría salirse del mundo. Pero sí les escribí para que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, sea avaro, sea idólatra, sea maldiciente, sea borracho o sea ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Si ustedes no juzgan a los que están adentro, a los que están fuera, Dios los juzgará. Hay un juicio para ellos en el día final. Pero los que están dentro, nosotros somos responsables de ejercer disciplina. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Entonces, ¿qué pasa? El segundo pecado, y ahí hay una lista de los cuales merecen excomunicación, es la disciplina de la excomunicación. ¿Sí? ¿Excomunicación qué es? Es romper la comunión con Él. No es que a veces decimos una cosa aquí y después vamos, le echamos el brazo. No, hermano, pues usted es ladrón, pero no importa. Total, que me venga a vender las cositas, a mí no importa, ¿sí o no? Que usted es mentiroso, pero bueno, si eso le ayuda de vez en cuando tal cosa. Dice, no, es la idea. Tiene conductas que son contrarias a ser cristiano. Es comunicación. Pero luego, si después de todas esas cosas no mejora, entonces es la entrega a Satanás. Pedir al Señor. Ese pecado de muerte es una persona que ya ha pasado por todo el proceso y ya está en la disciplina de muerte. O sea, ya hemos orado, ya hemos amonestado, ya hemos aconsejado, ya hemos hecho tantas cosas. Ahora nos queda decirle, orar al Señor, ya hemos orado a Dios. Si se arrepiente, Dios le perdona la vida y sigue adelante. Si no, va a morir. Un hermano nos contaba a nosotros que había 2 hermanas en una iglesia con unas riñas y dele aquí y allá, y la una hablaba aquí, la otra aquí, y dele. El hermano pastor iba, hablaba con una y la culpable es aquella, iba, hablaba con aquella, la culpante es aquella otra. Un día, para allá y para acá, las reunió en la iglesia después del culto, las metió a un cuarto con algunos testigos, y ahí empezaron a acusarse unas a otras de tal manera que resultaron peleando, y él sirvió fue de árbitro ahí. Y frente a una situación que ninguna quería dar brazo a torcer, él dijo, hermanos, alguna debe ser culpable. He agotado todos mis recursos. Lo único que me queda es, me voy a arrodillar delante de ustedes y voy a pedir a Dios que la culpable, Dios la corte. Y ni con todo eso se arrodilló y oró al Señor. Señor, tú sabes lo que está pasando en este problema, estas hermanas. Y en el nombre tuyo oro para que tú hagas juicio.
y saque esa luz la verdad. Terminó, las despidió, cada una salió por una puerta y se fueron. A los 3 días, cuando una llamada telefónica, hermano, que venga a celebrarnos el culto fúnebre de la hermana fulana de tal que se murió. ¿Sabe que eso se llama pena de muerte? Es algo serio, pero estamos hablando de un pecado de inmoralidad sexual. Personas que siendo creyentes, pero viven, son adictas al sexo, que su hogar, que su esposa no les satisface, o que si son solteros, su vida personal no es conservada santa y pura, sino que, y tampoco quieren comprometerse con un hogar, con una señora para formar, establecer lo que Dios ha dicho en su palabra, sino sencillamente quieren vivir de cama en cama con una conducta depravada. Eso merece el juicio de Dios. Eso es carnalidad extrema. Pero no solo había ese problema. Por eso Pablo dice, y lo que llama la atención es, ustedes deben darle el uso a su cuerpo que Dios quiere que les dé. Pero también hay otra expresión de carnalidad. 1 Corintios 7. De allí en adelante Pablo se pone a contestar preguntas y a dar respuestas a interrogantes que le han hecho precisamente los habitantes de Corinto. Y es donde trabajamos, 1 Corintios 7, los problemas matrimoniales o maritales entre marido y mujer. Dice el verso 7, capítulo 7, perdón. Voy a leer los primeros 4 versos. Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo, bueno le fuera al hombre ni siquiera tocar mujer. Sin embargo, y nótese, es muy diciente, hermanos, porque déjeme decirles, según este pasaje, las caricias y los besos entre novios son pecado. Porque eso es para el matrimonio. Y por eso ya se han acabado hasta las lunas de miel. Porque ¿qué va a hacer una pareja luna de miel? ¿A gastar plata nomás? Si cuando ya se casan ya conocen todo. Por eso la mayoría que van al matrimonio también ya van apurados porque ya no encuentran más que hacer. Porque ya han avanzado tanto. Ya el respeto, ya la confianza, ya la admiración, ya muchas otras cosas se han perdido. Y ya únicamente lo que queda es el encarte y toca es como salir del paso. Y por eso hoy día las encuestas es que son más los que están yendo a los estrados judiciales para pedir divorcio que para casarse. Y oí una encuesta, no sé, estos días que estaban diciendo por ahí, que el mes del matrimonio es diciembre, pero el de los divorcios noviembre. Sacaron, se me olvida ahora la cifra de cuántos se casaron en diciembre y cuántos se divorciaron en diciembre. Pues miren, en noviembre se divorcian para poder estar listos para diciembre otra vez coger el camino con otra. Pero eso hablamos. Este mes vamos a hablar de novios con los muchachos, entonces los esperamos que vengan aquí a esa fecha. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada hombre su propia mujer, y cada mujer tenga su propio marido. El marido cumpla con su responsabilidad o deber conyugal con la mujer, y de la misma manera la mujer cumpla su responsabilidad con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún motivo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Después de eso, vuélvanse a juntar en uno, y hablando en el aspecto sexual, para que Satanás no los tiente a causa de su incontinencia. Pablo dice, se casan porque no aguantan estar solos, ¿sí o no? Y es que yo no puedo. Usted puede ver esos novios, es uno encima del otro. Y eso es, que lucha para despegarlo, porque esos besos son esas parejas parecen como son kilometrajes, besos de largo kilometraje. Las parejas parecen siameses, tan pegadas que, mejor dicho, no pueden estar el uno sin el otro, de novios. Pero se casan y no se pueden soportar el uno con el otro. No pueden ahora estar juntos. Y empiezan las famosas incontinencias. Incontinencias es tratar de aguantarse sin tener el don de aguante o el don de continencia. Entonces empieza a practicarse 3 dones. La Biblia habla de 2 dones. El de continencia, que es el control de poder vivir sin caer en pecados sexuales. El de matrimonio, que es el de casarse, es un don de casarse, pero empiezan a practicar lo que se llama el don del aguante, es tratar de aguantarse entre la pareja sin tener ese don. Y es donde empiezan no solo incontinencias, sino también empiezan las negaciones, los rechazos. Y especialmente aquí las mujeres caen en mayor proporción aquí, a negarse. Y especialmente también a medida que vamos avanzando en edad, empieza ese problema. Negaciones. Algunas parejas piensan, y en Corinto había el problema, que eran tan espirituales, entre comillas, que pensaban que cuanto menos usaran el sexo, más santos eran. Y había personas así. Todavía hay iglesias y hermanos que tienen esa mentalidad, que si hoy era cena, entonces anoche duermen en camas separadas, o no tienen relaciones sexuales anoche antes porque vamos, mañana es cena. Entonces cada vez que tienen un acto sexual piensan que están pecando, y algunos piensan que el matrimonio es un mal necesario, ¿sí? Entonces piensan que eso es santidad, vivir separados. Y todavía ese concepto sale allá de tradicional, de que el pecado original de Adán y Eva fue el sexo. Entonces, cuanto menos se cometa, se tenga la relación sexual entre parejas, más santos son. Entonces, el sexo es visto como algo pecaminoso. Y basado en eso, entonces tratan de separarse. Otros, por los mismos comportamientos, porque empiezan a perderse, como hablamos el día de la noche de parejas, algunas cosas de encanto que fueron cuando nos casamos. Para conquistar, uno es muy detallista, ¿sí o no? Como hombre, uno es muy hablón, uno habla hasta por los codos, echa chistes sin ser chistoso y eso atrapa y engaña, atrae a las mujeres, porque las mujeres son seducidas por las orejas, por lo que oyen, y eso es lo que les gusta. Pero después que nos casamos nos volvemos como una tumba, no hablamos, mudos, detallistas, se nos olvidan esos detalles, solo traemos yuca y pescado así por bultos, pero se nos olvida el resto de cosas.
Y esas cosas empiezan a enfriar, a dañar la pasión, donde ya pierdo el interés, la motivación, el anhelo y las ganas de estar con la otra persona. Y como que me siento mejor solo o sola. Negaciones. Y allí pues empiezan los incumplimientos en los deberes sexuales. Y sabe que incumplimiento en el deber sexual, bueno, hoy no es una cátedra, los hermanos me dijeron que con cuidado, que eso era para parejas, pero no es cátedra de relaciones sexuales ni cosas de esas por el estilo. Pero cumplimiento en el deber conyugal no es solo tener el acto sexual, es llevar a la mujer a través del proceso. El sexo para el hombre es cuestión física, por eso depende de lo que ve. Hasta una escoba por ahí con faldas totea los ojos de una vez a ver qué es, ¿sí o no? Pero para la mujer el sexo es psicológico en un alto porcentaje. Por eso una mujer ve en televisión un hombre por ahí desnudo, tiene que ser muy pervertida ya para quedarse un rato totearse. Uy, qué hombre tan cochino es, y voltea la cara por otro lado, mientras el hombre totea más los ojos, ¿sí o no? Porque las formas de reaccionar son diferentes. Por eso un hombre puede estar satisfecho en cuestión de segundos, pero una mujer lleva un proceso de satisfacción más o menos entre 20, media hora o más para poder satisfacerse. Pero hay muchos hombres que solo actúan como animales, que solo tienen su acto sexual, se satisfacen a sí mismos y la mujer queda apenas iniciada. Por eso se aconseja en relaciones sexuales que un proceso, el acto sexual tiene tres cosas. Primero, lo que es las caricias preparatorias que preparan a la persona para ese acto. Segundo, el acto sexual mismo que se llama coito. No he podido todavía descifrar la palabra, pero así la llaman los sexólogos. Y tercero, o coito o la cópula sexual. Y tercero, las caricias confirmatorias. Es que no solo tenga el acto sexual y se volteó la cara por otro lado y se acabó aquí, sino que las caricias preparatorias después de su acto sexual puedan confirmarle su amor diciéndole: le amo, no solo por el sexo, sino como persona. Y esto sencillamente es como el premio a una relación matrimonial sana y preciosa. Por eso había negaciones, incumplimientos en las áreas sexuales, lo cual eran cosas que afectaban la comunión con Dios, afectaban la relación con la pareja. Y decía Pablo, en lugar de ser eso santidad, eso es pecado, y eso es alojar o ponerle una cama a Satanás debajo de su casa, debajo de su cama, para que Satanás los tiente y les dañe sus buenas relaciones. Hay que mejorar. Salomón, después de toda su libertinaje sexual, él podía escribir en Proverbios 5: bebe los raudales de tu propio pozo. Con su amor, con la mujer de tu juventud, recréate siempre en su amor, alégrate. Y habla de buscar la satisfacción y disfrutar en toda su amplitud la vida sexual con su pareja. Por eso Pablo aconseja tocante a esa intimidad sexual, que cuando se practiquen los famosos o llamados ayunos sexuales dentro de las parejas, deben tener los siguientes requisitos. Ayunos sexuales, recuerdan que el ayuno sexual, ayuno es privarse de. Hablamos ayuno de comida cuando nos privamos de comida, por eso desayuno.
Cuando yo desayuno es salir del ayuno, indica que uno de noche ayuna, ¿sí? Y cuando desayuna uno sale del ayuno. Cuando hablamos de los famosos ayunos sexuales, es aquellas privaciones o negaciones cuando la pareja no tiene relaciones sexuales o las interrumpe. Debe ser por 3 cosas únicamente aprobadas. Primero, no deben ser sin propósito. Dice el versículo 5: no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, para entregarse, o sea, ocuparse con libertad a la oración. Debe ser con un propósito específico, es orar. O sea, la idea es que debe haber parejas, y sería bonito. Billy Graham y otras personas practican eso. Hay noches que pasan como pareja juntos la noche orando solos. Entonces, que la pareja dice: esta noche vamos a orar al Señor, por tanto, esta noche nada de nada. Porque el propósito del ayuno es que es darle libertad a las parejas o a las personas para que se entreguen a algunos ministerios especiales. En este caso, el ministerio de la oración. Pero no deben ser sin propósito. Segundo, no deben ser unilaterales. Unilaterales es que indica: no tome la decisión usted solo, porque dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento es que se ponen de acuerdo juntos. Ambos están de acuerdo con eso. Y tercero, no deben ser frecuentes. Una vez terminado el tiempo de oración, lo que se planeó, dice: vuélvanse a juntar en uno, para que Satanás no los tiente. Hay muchas cosas, y he contado algunas historias aquí públicamente, no, pero consejería personal. Hay cosas, hermanos, lo que dije antes. Había una pareja en Aguachica y Ocaña, vivieron en ambas partes, pero era una pareja, él un abogado muy prestigioso de la ciudad, se casó con una señora muy hermosa, una muchacha muy hermosa. De esas cosas, pues el casado le llevaba un poco bastante edad a ella. Entonces tenía el concepto también de espiritualidad, que cuanto menos se practicara el sexo, mejor. De tal manera que le acomodó 7 pelados a la muchacha, 7 hijos. Todos los muchachos, bueno, empezó bien, muchachos muy buenos, pelados muy simpáticos, parecen como norteamericanos, blancos, altos, bien bonitos los chicos. Él tenía una casa grande, con 8 o 10 piezas. A lo último, ella vivía en una pieza, él se fue a acostar por allá en otra. De vez en cuando se hacían sus visitas. Y empezaron una vida así. Él en su consultorio, ella por ahí, pues defendiéndose, esperando que le trajera las cositas. Buen marido, le traía toda la yuca, la papa, el arroz, el pescado y todo bien. Pero de esas personas secas, un poco así, sencillo, buena gente, pero muy seco. De pronto empezó, pues ella salía por allí. Cuando eso estaba para terminarse la caja agraria, y había un gerente de caja agraria
allí en la ciudad de Ocaña, tenía su buen carro, buen puesto, buen dinero, todas esas cuestiones. A veces salía en el carro, se encontraba la señora en el camino. Y señora, ¿usted qué hace por aquí? No, que voy a hacer el mercado al supermercado. ¿Cómo se le ocurre usted de a pie? Montes en el carro y me la llevaba, le ayudaba a hacer el mercado en la casa, lo metía él mismo en el carro, se montaban, iba y la llevaba, la dejaban en su casa otra vez, con detalles unos y otros. Y ella poco a poco empezó a ver en él el hombre que ella necesitaba y anhelaba en su vida. ¿Comprende? Ese es el que yo quisiera. Eso es lo que yo quisiera, que mi marido fuera. Todos esos detalles, unas cositas y otras y dele aquí y allá. Un día de estos se le hizo fácil, ella arrancó, se montó en su carro y no volvió. Y otra cosa, le quería mucho los hijos, esos niños tan queridos, los sobaba, les llevaba regalos y todo. Yo conmigo no le faltaría nada y dele. Se las llevó, se llevó una niña chiquitica que estaba. Pues bueno, pobre viejo quedó con 6 y luchando. Y ella siguió allá 2 años excelentes, hermosos. A los 2 años ya empezó que se venía y duraba 15 días en Cúcuta y a los 15 días volvía. Pero bueno, él dejaba para el mercado y todas las cosas allá. Pero ya empezó a cambiar, ya esos detalles. Ya no me lleva al mercado tampoco a hacer mercado. Ya no me llega con la rosa que siempre me llegaba. No me llega tampoco ahí con la serenata que siempre estaba acostumbrado a darme en cualquier ocasión que fuera. Ya empieza a parecerse al otro también. Sí, me llega con los bultos de plátano y de lo que sea, pero menos con los detalles. Y a lo último empieza a decirle: le acepto aquí en la casa apenas la niña chiquita, la que nos trajimos, pero los otros 6 que no se aparezcan por aquí. Y empieza la cabeza a ponérsele grande a esta señora. Y empieza a ver lo que perdió y lo que dejó y el descrédito en el cual cayó, porque era una familia muy distinguida y sonó en todo Ocaña y Aguachica, donde eran reconocidos. Que las visitas que hacía para Cúcuta era que era casado y tenía otra señora en Venezuela. Entonces venía los 15 días, era pasarlo con la que tenía acá también. Y luego se iba con la otra allá. Y un día me decía esa hermana: estoy con él porque no encuentro más que hacer, porque no tengo ni qué comer. Él es el que me da comida. ¿Sabe que hoy ella está con el abogado, el primero? Los hijos todos están en Estados Unidos, excepto un agrónomo que es hijo de ella, está en Ocaña. Todos en Estados Unidos. Ella está con el primer marido, pero no viviendo con él. Él, por cariño y al verla en una situación y desgracia como la que estaba, le permitió una pieza para que duerma y viva allí y le da comida. Y estamos hablando de una señora joven que tendrá por ahí entre unos 45 años de edad. Precisamente porque muchas veces, hermanos, cosas como esas no se ponen en práctica. Por eso el consejo de la palabra del Señor es que aprendamos precisamente nosotros. La Biblia habla mucho de nosotros luchar por nuestro hogar, por nuestra familia, de dedicarnos precisamente a nuestras esposas, a nuestros esposos. Y da la casualidad, y eso sí lo he hecho en pareja y tengo que decirlo aquí, lo he hecho varias veces.
A veces uno, como todo por lo general buen marido, tiende a ser muy dejado en muchas cosas. ¿Comprende? Los buenos maridos, sí, los buenos esposos, somos fieles, somos responsables, llevamos lo que necesita, lo básico, pero tendemos a ser faltos de detalles y a preocuparnos por las cosas sencillas de la pareja. Pero todo viajero de camas y todo galán es muy detallista. Ese sí, se baja, abre la puerta, él mismo la sube, él mismo la baja, él le pondera todas las cosas, le promete este mundo y el otro, y muchas veces se cae precisamente en esos errores. Cuando uno lee Proverbios 7, es la historia precisamente de jóvenes, de personas incautas, tontos, dice la Biblia, que fueron atrapados por la alevosía, por las palabras, por la blandura de los labios de una mujer que quiso atraparlos, o de un hombre o de una persona que quiso atraparlos, y cayeron en las redes y en los lazos de ellos. Por eso, como creyentes que realmente queremos agradar a Dios y vivir una vida santa, agradable y buena, debemos pedirle al Señor que nos libre de todos esos daños, porque también todo eso es reflejo de carnalidad. Es la carne la que ella empieza a fomentar todo lo que son pecados sexuales y daños que afectan la vida personal de los hogares. Por eso, hermanos, en esta mañana vamos para la conclusión nuevamente que dijimos hace un día, y es que la carnalidad es la gran enemiga de la vida cristiana. Es la gran enemiga, diríamos también, de los hogares, de las parejas cristianas, de las relaciones cristianas sanas. Eso daña todas esas relaciones, limita el crecimiento y nos limita en el disfrute de las riquezas de la gracia de Dios. No permitamos que todas esas cosas y expresiones de la carne vayan a salpicar nuestra vida, nuestros hogares, a dañarnos a tal punto que nosotros seamos víctimas de ellos. Vamos a dejar hasta aquí. Vuelven a seguir trayendo el boletín. En la próxima seguiremos desarrollando otras manifestaciones de la carne. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor en esta mañana. No sé cuál es la condición de su vida, cuál el manejo que usted tenga de su cuerpo y de su vida, especialmente su vida sexual. No sé tampoco cómo sea su relación matrimonial como pareja. Pero vamos a orar al Señor. Y si usted, Dios ha hablado a su corazón,